Muy bien, queridos amigos, hermanos en Cristo, de nueva cuenta nos reunimos a gozarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hoy pues vamos a comenzar con un nuevo tema que es de actualidad, como toda la palabra de Dios siempre para todos los tiempos. Y hoy vamos a ver lo que es una realidad en nuestros tiempos, lo que está sucediendo. Y este tema tiene por nombre El Dios a mi manera. Y nos vamos a dar cuenta, queridos amigos, hermanos en Cristo, que muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, vivimos con un Dios a nuestra manera de vivir. Queremos que Dios se adapte a nuestra manera de vivir. Y para eso, desgraciadamente, hay diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues muchas personas buscan en internet o inclusive pueden buscar alguna iglesia, alguna congregación donde se sientan a gusto, pero no al gusto de Dios. Recordemos que nosotros debemos de congregarnos no donde nos sintamos a gusto, no donde nos quede cerca de nuestra casa. Nosotros debemos de congregarnos donde Dios nos ponga y donde Dios nos indique. Y esto para tener un crecimiento espiritual. Y recordemos que lo más importante es la doctrina. Situación que muy pocas personas se fijan en lo que es la doctrina en una iglesia. Muchas veces buscan una iglesia por lo amplio, por lo espacioso, por lo cercano, por lo organizado. Pero yo me he dado cuenta que muchas personas se cambian de una iglesia con una doctrina, digamos, vamos a poner con sana doctrina, y se cambian a otra iglesia donde los fundamentos bíblicos son totalmente diferentes, pero pues no les hace incomodidad, no les hace ruido, como decimos. ¿Y cuál es su respuesta? Pero pues es lo mismo. Pero ¿cómo va a ser lo mismo, queridos hermanos? Es un desconocimiento de la palabra de Dios. Las doctrinas son diferentes y es básico, porque recordemos que estamos en el tiempo de las falsas doctrinas y recordemos que las falsas doctrinas se acomodan a mi manera de vivir. Desgraciadamente hoy se nos predica un Dios que es amor. Y es cierto que Dios es amor, pero es solamente amor. Y entonces se nos predica un Dios que es amor, que está para agradarme, que está para servirme, que soy la niña de sus ojos, pero hasta ahí, o sea, no va el Evangelio más adelante. Y claro, hay diferentes predicaciones, diferentes enseñanzas, pero es un Dios a mi manera. No me exige nada, no me pide nada, porque yo ya soy salvo, voy al cielo, haga lo que haga, y eso no es lo que dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque Dios no está para servirme a mí. Yo estoy para servir a Dios, y se nos habla mucho del amor de Dios hacia nosotros, pero no se nos habla casi del amor que nosotros debemos de tenerle a Dios. Y la palabra de Dios es muy clara cuando se nos habla del primer mandamiento, que es algo que se nos olvida. Por eso es el primer mandamiento. Y si yo no doy cumplimiento al primer mandamiento, como me lo dice la palabra de Dios, como me lo dice Jesucristo, porque muchas veces suelen decir, no, es que ya el Antiguo Testamento ya no opera. Ya estamos bajo el nuevo pacto y el Antiguo Testamento pues ya no opera. Y vamos al extremo de inclusive hay personas que andan solamente con su Nuevo Testamento o no leen para nada el Antiguo Testamento. Y ese es un error, queridos amigos, es un total error. Si yo no conozco el Antiguo Testamento, yo voy a sacar de contexto el Nuevo Testamento, no voy a poder comprender correctamente el Nuevo
Testamento y me voy a hacer un Dios a mi manera de vivir. Y me predican un Dios que se acomoda a mi manera de vivir, que me ama incondicionalmente, lo cual es cierto. Pero Dios jamás se va a acomodar a nuestra manera de vivir. Se oye muy espiritual, pero es una falsedad. Soy yo quien debo de acomodarme a los requisitos de Dios. Soy yo quien debo de dar cumplimiento a ese primer mandamiento, porque si yo no cumplo el primer mandamiento, yo no puedo cumplir ninguno de los demás mandamientos. Y luego se nos dice, es que ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, ya no hay necesidad de cumplir ninguno de los mandamientos. Fíjese nada más. Entonces puedo matar, puedo cometer adulterio, puedo fornicar, puedo adorar otros dioses. Se fija los extremos. Y hoy, querido amigo que me escucha, querido hermano en Cristo, hoy se predica un evangelio diferente. Hoy estamos en la época del evangelio light. ¿Sí? Es un evangelio para no molestar a las personas, para no molestar a las gentes. Se nos habla mucho del amor de Dios, lo cual es cierto, pero no se nos habla casi del amor que nosotros debemos de deberle a Dios, debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Se fija la sutileza? Y todas las falsas doctrinas traen citas bíblicas y la gran mayoría de las personas, de los que nos decimos llamar hijos de Dios, no discernimos, no descubrimos las falsas doctrinas, porque pues predica muy bonito, habla muy bonito, se siente mucho el amor de Dios en esa iglesia y qué bueno, pero le tienen que predicar la palabra completa. Le tienen que predicar la palabra completa porque si no, le van a predicar que hoy se predica mucho, un Dios a la manera de usted, un Dios que lo ama incondicionalmente, que repito, eso es cierto, pero hasta ahí llega la enseñanza. Claro que muchas veces se extiende a otros ámbitos, se citan otras cartas, inclusive del Antiguo Testamento, pero la generalidad lo que busca es no incomodar al oyente, porque se habla tanto del amor de Dios que pues en eso se centra ese tipo de evangelio que hoy en nuestros días se predica en gran manera. Y vamos a la palabra de Dios, por eso insistimos tanto de ir y meditar la palabra de Dios. Créame, querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús, que hay una tremenda pereza para meditar la palabra de Dios. Conocemos hermanos en Cristo que tienen muchos años en la Escritura y de repente usted se da cuenta que pues no saben lo elemental y luego le dicen, bueno, es que eso es para el pastor, eso es para el líder, eso es para el ministro, eso es para el encargado, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces predica un evangelio diferente, un evangelio light, un evangelio que se acomoda a mi manera de vivir. Y eso es tremendamente peligroso. Vamos, antes que nada, queridos amigos, hermanos en Cristo, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Verdad? Y vamos a ver que Jesucristo refuerza los mandamientos de su Padre. Hay que tener cuidado porque luego ya se nos predica que es puro amor y que usted haga lo que haga, va al cielo. Y eso es una total mentira. Y eso está enviando muchísimas almas al tormento, a la perdición. Porque eso es sacado de contexto. Usted vea, y si quiere ver el Nuevo Testamento, usted vea la vida de los grandes hombres, los apóstoles de Pablo,
cómo eran sus vidas. A ver si usted encuentra una vida light. Ah, pero es que eso era para ellos. Entonces, ¿por qué Jesucristo nos dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niéguese a lo que usted quiere hacer, niéguese, tome su cruz y sígame, siga mis huellas, mis pisadas, mis mandamientos? Cuidado, cuidado, porque hay mucha pereza en el mundo actual, en el mundo cristiano, en el mundo de los creyentes, hay muy poco fruto. Pareciera que hay muy pocos discípulos y Jesucristo viene a ser discípulos, no congregantes. Por eso hay mucho engaño en las doctrinas actuales que no nos piden nada, porque Dios ya lo hizo todo, Cristo lo hizo todo. Claro, el sacrificio de Cristo fue total en esa cruz del Calvario para salvación nuestra. Pero también está escrito, como lo dijo Jesucristo en Mateo 4, pero también está escrito que el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces hay que tener cuidado, estamos en los últimos tiempos y tenemos que reflejar a Cristo, debemos de ser estudiosos de la palabra de Dios, pero, y sobre todo ponerla en obra. Vamos al primer mandamiento, y aquí quien nos habla es Jesucristo. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 28. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 28. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesucristo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y es el primer mandamiento. Y muchas veces, si usted le pregunta a la gran mayoría de las personas que usted le pregunte: ¿amas a Dios? Sí, claro. La mayoría de la gente le va a decir que sí ama a Dios. Y ahorita vamos a ver qué más nos dice Jesucristo, pero fíjese cómo nos pide Dios que se le ame. De este primer mandamiento, si usted se fija, ya no se nos habla mucho. Se nos habla mucho del amor de Dios, que claro, sí, es incondicional. Y el amor de Dios se ve sobre todo manifestado al haber enviado a su Hijo Jesucristo. Por eso Juan 3:16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga una vida eterna. En eso, sobre todo, se ve manifestado el amor de Dios. Pero no en que podamos hacer lo que nosotros queramos, ni que Dios, en base a ese amor tan grande que nos tiene, nosotros podamos hacer las cosas que queramos, porque entonces no estamos demostrando que le amamos. Y aquí nos dice Jesucristo, hablando de ese primer mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Aquí la pregunta para usted y para mí: ¿amamos a Dios de esa manera? Y si nuestra respuesta es no, entonces no vamos a poder cumplir ninguno de los demás mandamientos. Pero es que ya estamos en el nuevo pacto, es que ya los mandamientos no operan. Como le decía anteriormente, hay que tener cuidado. Entonces yo puedo matar, puedo fornicar, puedo adulterar,
tener mucho cuidado porque hay doctrinas que dicen que no hay problema, que pues ya en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas, fíjese, las cosas viejas quedan atrás. Esa era nuestra vida antigua. He aquí todas las cosas son nuevas, pero se debe de manifestar esa novedad de vida. Debe de haber un fruto. Jesucristo dice, por el fruto los conocerás. Por eso hay que dejar esa pereza para meditar la palabra de Dios. Déjeme decirle algo, querido amigo, querido hermano en Cristo. Si usted no medita la palabra de Dios diariamente, si usted no es un asiduo lector, si usted no medita diariamente la palabra de Dios, al menos 5 capítulos al día, usted se va a hacer un Dios a su medida de usted. Porque usted se va a desviar del estándar que es la revelación de la palabra de Dios, y usted en su vida diaria pues se va a hacer un Dios a su medida, y usted va a pensar que por ir a la iglesia los domingos, algún servicio entre semanas usted está cumpliendo, y déjeme decirle que no, eso no es así. Tenemos que ir más allá. Tenemos que todos los días tener ese alimento y ver lo que Dios nos dice en su bendita palabra, si no nos vamos a hacer un Dios a la medida nuestra. Y vamos a la palabra de Dios para ver qué nos dice, porque aquí está todo establecido. Nos vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 4, porque aquí se nos advierte. La palabra de Dios es siempre actual, siempre es actual para los días que hoy estamos viviendo. Fíjese aquí lo que dice, hay un pequeño subtítulo aquí arriba de 2 Timoteo capítulo 4, dice, predica la palabra. Eso es lo que hoy debemos de hacer. Mi pregunta para usted y para mí es, ¿usted predica la palabra? No, bueno, pues es que eso es para el líder, eso es para el que sabe, eso es para el pastor, para el ministro. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, eso no es lo que dice la Escritura. Aquí nos dice, recuerde la gran comisión. El desconocimiento de la palabra de Dios nos lleva a hacernos un Dios a nuestra manera. O sea, nos hacemos otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Y hay personas, desgraciadamente, querido amigo, querido hermano en Cristo, yo espero que usted no sea alguna de estas personas, que anda incesantemente buscando en internet alguna predicación que se acomode a lo que quiere escuchar. Y si usted quiere escuchar en internet que usted puede estar en adulterio, lo va a encontrar. Si usted quiere encontrar en internet alguna predicación cristiana que le hable que la fornicación pues no hay ningún problema, que bueno pues Dios entiende, que bueno pues que pues no hay, Dios nos entiende, Dios nos comprende, y usted va a encontrar para cualquier deseo de su carne, usted va a encontrar alguna predicación, inclusive alguna iglesia. Oye, es que pues ya, ¿cuánto tiempo tiene en el Evangelio? No, pues nací en el Evangelio. Ahí, pues es que, pues, me quiero casar. Ah, pues está perfecto. Nunca ha sido casado, nunca ha sido casada, ¿verdad? Bueno, pues es que ya he tenido 4 parejas. ¿Y qué? ¿Cómo que 4 parejas? Pues sí, es que, pero nada más con esa pareja. No vaya a creer que tengo varias al mismo tiempo, nada más con esa pareja. Pero pues ahí dice la palabra de Dios que a no ser por causa de fornicación, pues si vamos a Mateo 15 y analizamos Mateo 15, ahí vamos a ver que Jesucristo, lejos de abrir la puerta al adulterio, la cierra. Hay que tener mucho cuidado porque
ese tipo de enseñanzas sacadas de contexto pues nos mandan al calabozo, queridos amigos. Es algo tremendo si nosotros nos descuidamos. Pues olvídese. ¿Por qué? Por el desconocimiento. Es Mateo 19. Mateo 15 nos habla de la tradición. Es Mateo 19 donde Jesús habla sobre el divorcio. Usted va a ver la reacción de los apóstoles, que lejos de decir, perfecto, pues no hay problema, pues a no ser de causa de fornicación, pues todo el mundo se puede divorciar, ¿verdad? Pero usted cuando ve la reacción de los apóstoles, no, pues entonces no tiene caso casarse, Jesucristo cierra la puerta. Pero si usted busca no en la palabra, si usted busca una iglesia, si usted busca una enseñanza en internet, que usted le diga que usted puede adulterar, que mientras usted tenga una sola pareja no hay problema, mientras usted le sea fiel a esa pareja, usted no hay problema, Dios lo entiende, Dios lo comprende, usted va a encontrar ese tipo de predicaciones en internet o alguna iglesia, pero usted está violando lo que dice la palabra de Dios. Y recordemos lo que dice el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de obediencia a la palabra de Dios. Pero no podemos obedecer a algo que no conocemos. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, muchas veces nos dicen, no, pues no hay problema, pues ya después te arrepientes. En una ocasión vi una entrevista a una joven cristiana que iba a modelar para una revista de caballeros, totalmente desnuda, y le decían, oye, pero pues tú eres una mujer cristiana, tú eres una muchacha cristiana, por qué vas a aparecer en esa revista? ¿Por qué? Porque pues Dios es bueno y yo sé que Dios me perdona. Textualmente yo lo escuché. Y créame que esto que le digo es más frecuente de lo que nosotros podemos creer. Por el desconocimiento de la palabra de Dios, se saca de contexto la escritura y nos hacemos un Dios a nuestra manera. Y ese es un total error. Cuando lleguemos a la presencia de Jesucristo para ser juzgados, no vamos a poder decirle a Jesucristo, es que a mí me dijo el ministro, el líder, el pastor, el encargado, pues fue lo que me enseñaron, yo no tengo la culpa. Ahí Jesucristo nos va a decir, tú tenías una Biblia, pues sí, la meditaba, la leyó, te quise hablar, yo te hablé a través de esta persona, te hablé a través de pensamientos, me rechazabas, te daba flojera, te daba pereza, te entretenías en otras cosas, no ibas a mi palabra, veías videos que te agradaban a tu carne, no a mí. Y no, así no es el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Nosotros debemos de ir y de meditar en ella y de conocerla y de ir a las concordancias y de meditar y de pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento. Jesucristo nos dice, por el fruto serás conocido. Por eso le preguntaba, ¿a cuántas personas le ha predicado? ¿A cuántas personas ha ganado usted para Cristo? ¿A cuántas personas están ya en la iglesia consolidadas? No que usted les haya hablado de Cristo, sino que usted haya hecho ese buen seguimiento, usted haya orado, los haya invitado, los haya formado, los haya consolidado. No, es que eso es para el pastor, para el líder, No, eso no es lo que dice la Escritura. Todos tenemos una responsabilidad de llevar almas para Cristo, es parte del fruto del creyente. Es parte del fruto del creyente. Usted dice, ¿pero dónde dice eso? Simplemente Mateo 28, 19. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar todo lo que yo os he mandado. Ahí nos dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a ser discípulos, no congregantes. Pero muchas veces nos acomodamos en una butaca de la iglesia y hasta ahí llevamos nuestro compromiso
con el Señor. Y en los demás días de la semana soy yo y yo y yo y yo y yo. Y Dios, mi prójimo, la palabra, el testimonio. Y nos vamos enfriando y nos vamos haciendo un Dios pues a nuestra manera, que se adapta a mi manera de vivir. Y Dios nunca se va a adaptar a mi manera de vivir. Soy yo quien tengo que adaptarme a lo que Dios demanda. ¿Y qué es lo que Dios demanda? Aquí lo vemos en su bendita palabra. Vámonos, queridos amigos, hermanos en Cristo, a Lucas capítulo 6, versículo 46. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Vamos desde el versículo 43 para tener más contexto, más contexto. Aquí, arriba del versículo 43, hay un pequeño subtítulo que nos dice, es Jesucristo quien habla, por sus frutos los conocerás. ¿Cuál es mi fruto? Y si a la hora que alguien nos pregunta cuál es mi fruto y nos empezamos a comer las uñas, estamos en problemas. Estamos en problemas. Y si usted se pregunta, ¿y cuál es el fruto que yo debo de dar? Nuestro mejor ejemplo sabemos que es Jesucristo. No, pues no, entonces usted ya se fue de filo, pues ¿cómo que Jesucristo? Bueno, por eso Jesucristo nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa cruz es lo que cada día es esa pequeña prueba que nos demanda cada día. Esto no quiere decir que vamos a ir a una cruz a morir y que vamos a dejar nuestro trabajo. No. Pero quiere decir que todos los días nos hagamos la pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y esa es su cruz. Seguir sus huellas, seguirlo, seguir el ejemplo de Cristo. Porque si usted sigue cualquier otro ejemplo en la Biblia, usted va a ver que todos los grandes hombres y mujeres fallaron. Entonces mi ejemplo es Jesucristo. Y esa relación profunda con Dios, la guianza del Espíritu Santo, la luz de la palabra de Dios, nos va a ir afinando y nos va a ir confirmando nuestro camino, que estamos realmente en el camino angosto. Pero si tenemos un cristianismo de domingo, discúlpeme, pero estamos más ciegos que un ciego, discúlpeme. Pero hay que decir las cosas como son, porque hoy en día se vive un cristianismo light. Piense usted algo, querido amigo, querido hermano en Cristo, que me escucha, a más de 2000 años de que vino Jesucristo, mire cómo está el mundo. Cuando más de la tercera parte del planeta son creyentes en Cristo Jesús. ¿Usted considera que el fruto es bueno? Yo considero que no. Vea cómo está el mundo de cabeza. Vea simplemente América Latina, donde la mayoría de los países son cristianos. Y vea el fruto. Entonces algo anda mal y no es Dios, no es su palabra, no es su evangelio. Somos nosotros que nos hemos hecho un Dios a nuestra manera y no a la manera de lo que dice la palabra de Dios. Por la pereza de no meditar en la palabra de Dios, por no querer pagar un precio, por no querer cumplir el primer mandamiento, por no amar a Dios más que a nuestros hijos o a nuestro trabajo, por mejor tomar el evangelio de que Dios me ama, lo cual es cierto, pero eso no es todo el evangelio. El primer mandamiento es que nosotros debemos de amar a Dios. Se nos habla mucho del amor de Dios hacia nosotros, pero se nos habla poco del amor que nosotros debemos de tenerle a Dios. ¿Cierto? Entonces, debemos de guiarnos por la palabra de Dios. Debemos de quitarnos ya esa pereza, querido amigo.
Querido hermano en Cristo, que me escucha, vea los tiempos que estamos viviendo, vea esta pandemia y aún así un gran número de los creyentes en Cristo Jesús, que se dicen hijos de Dios, no piensan que esta pandemia es un juicio de Dios. ¿Cómo es que tú eres catastrófico? Tú eres legalista. Es que no, tú no. Queridos amigos, Jesús, por eso la palabra de Dios alumbra. Me gusta mucho ese versículo, Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí relumbra cuando Jesucristo les dice a los fariseos, hipócritas, ustedes bien que pueden reconocer el tiempo de los cielos cuando va a llover, pero no reconocen el tiempo de la venida del Señor. Y la ley de la siembra y la cosecha viene desde Génesis, desde la creación del mundo. Y hoy el mundo está cosechando algo, una pequeña parte de lo que ha sembrado. Pero ni aún así muchos de nosotros abrimos los ojos. Seguimos viviendo casi nuestra misma manera de vivir. Y usted va a ver que en cuanto se afloje un poquito esta pandemia, cuando todo comience a volver a la realidad, usted va a ver que ese arrepentimiento, entre comillas, que vino a nuestras vidas, a la vida de muchos de nosotros, va a desaparecer y otra vez comamos y bebamos que mañana moriremos. Al cabo Dios es bueno, que sí es bueno, pero no es solamente eso. Somos nosotros también quienes debemos de ser buenos con Dios, amar a Dios y de la mano con nuestro prójimo. Porque si yo no medito diariamente en su bendita palabra, no tengo una vida de oración, no alabo a Dios diariamente, lo que ya hemos comentado en otros videos, yo me voy a hacer un Dios a mi manera, un Dios que se va a adaptar a mi manera de vivir, un Dios que siempre haga yo lo que haga, me va a dar palmaditas. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Pero cómo? Si Dios no castiga, Dios sí castiga. Ya hemos visto en otros temas que Jesucristo nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, yo al que amo lo castigo y lo reprendo. ¿Pero cómo? Entonces usted no va a la palabra, usted desconoce totalmente lo que dice la Escritura. Usted cree solamente lo que le dicen, pero usted no va, no es como los de Berea. Debemos de ser como los de Berea, ¿verdad? Yendo a las Escrituras para ver si es cierto lo que se nos dice, a ver si se nos predica un evangelio completo o solamente un evangelio que nos agrade y que nos hable solamente del amor de Dios. Y vea, usted nada más vea el fruto que existe hoy en el pueblo creyente, no en todo, por supuesto, pero en un gran número. Yo me atrevería a decir la gran mayoría del pueblo de Dios. Usted observe el fruto. No por lo que decimos que somos, porque las denominaciones no nos van a salvar. Nos va a salvar nuestra fe en Jesucristo y que nosotros demostremos que creemos en Cristo. ¿Sí? Y ese mandamiento que el Señor nos da de meditar diariamente en su palabra, pues a veces lo cumplimos, a veces no. Entonces, ¿será Dios lo primero en nuestras vidas? ¿Verdaderamente amaremos a Dios más que a nuestros hijos, más que al trabajo, más que nada en este mundo? No, es que usted de plano quiere que todo el tiempo estemos ahí con Dios. No. Y sí, en el aspecto de que cuando tú logras conocer y enamorarte de Dios, es algo que se da por añadidura. Es algo que es tu pasión. Es un deleite. Fíjese, vamos al Salmo, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Porque es un gozo, queridos amigos. Y esta carne se opone, pero a veces no queremos molestar a esta carnecita porque, porque le duele a la carne, pobrecita carnecita. Pues esta carnecita, pobrecita, nos puede mandar al tormento, porque realmente nuestra fe es una fe hueca. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Fíjese, debemos de ir
todos los días a la palabra de Dios. Yo conozco creyentes que tienen más de 20 años en el Evangelio y nunca han leído la Biblia ni siquiera una sola vez. Pero esos sí van derechitos al cielo. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Solamente. Puede que sí. Puede que no. Solamente Dios lo sabe. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Nos habla del justo y los pecadores. Dice, versículo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, esas malas compañías, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de personas que se burlan, de burladores se ha sentado. Fíjese lo que dice versículo 2: Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Créame, no al inicio, porque si usted no tiene el hábito de meditar la palabra de Dios, es como el ejercicio físico, se le va a hacer una cosa tremenda, y si a eso sumamos la lucha espiritual, por eso tantas personas son intermitentes en meditar la palabra de Dios. Van antes a los videos cristianos, claro, pero ¿cómo usted va a poder discernir y descubrir si ese video es conforme a la Escritura o es una falsa doctrina que en vez de acercarlo a Dios lo está alejando de Dios? Porque usted obviamente va a buscar doctrinas y videos y enseñanzas que se acomoden a usted, no que le cueste trabajo acomodarse a Dios. Fíjese versículo 2: Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditamos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a meditar en la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a otras cosas? Tiempo lo hay. Tiempo lo hay. Pero aquí otra vez la pregunta será, entonces ¿cumpliremos el primer mandamiento? O como decía Jesucristo, es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando Jesucristo habla de que le decían Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, hoy, y siempre ha sido así, pero hoy más que nunca estamos en un tiempo que la palabra de Dios tiene que ser predicada para agradar a Dios, no para agradar a nosotros, no para agradar a las personas, no para predicar la mitad de la Escritura, donde nos habla del amor de Dios, pero poco se nos habla del amor que nosotros debemos de tenerle a Dios. Hay que tener cuidado, porque por el fruto seremos conocidos. Y muchas veces cuando se habla de esto, la congoja, el arrepentimiento, le dura a las personas 1 hora, 2 horas, y otra vez a la misma vida. Entonces, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, como nos dice la Escritura en Josué 1:8. Vámonos, queridos amigos, a Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Y estamos aquí en esta escritura. Vamos a comenzar del versículo 43, donde nos dice: por sus frutos los conocerás. Dice Jesucristo, aquí quien habla es Jesucristo, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da un buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted pregunta, bueno, ¿y cuál es el fruto?
El fruto lo conocemos yendo a la palabra de Dios, viendo la vida de los grandes personajes de la Escritura y sobre todo basándonos en nuestro mejor ejemplo, que es Jesucristo. Como ya hemos dicho, no vamos a dejar de trabajar, pero todos los días yo debo de hacerme la pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y no debemos de darnos por vencidos y decir, porque entonces ¿será que ni siquiera nos esforzamos por seguir esa? ¿Será que ya nos rendimos sin antes habernos esforzado por seguir las huellas de aquel que dio su vida por nosotros? Todos estamos viviendo un evangelio light, donde no queremos hacer el menor esfuerzo para agradar a Dios, donde somos intermitentes, donde somos tibios. Y sabemos lo que nos dice Jesucristo de la tibieza. En Apocalipsis capítulo 2 nos dice: yo prefiero que seas o frío o caliente. Apocalipsis capítulo 3. Mas por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces la palabra de Dios es clara, pero si no la leemos, si no meditamos en ella diariamente, si no tratamos de dar cumplimiento al primer mandamiento, nos vamos a perder en ese mar de deleites y de ofrecimientos que tiene el mundo, para perder el tiempo, para no ocuparnos de nuestro prójimo. ¿Qué tanto hacemos por nuestro prójimo? Quitando a nuestros hijos, nietos, familiares, ¿qué tanto hacemos por nuestro prójimo realmente? ¿Requiere de un esfuerzo, de un sacrificio? ¿O no estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro prójimo? Recuerde que el amor ágape, que es el amor de Dios, implica sacrificio. Hay que tener cuidado. Quizás andamos muy lejos de lo que debemos de andar, de lo que dice la palabra de Dios, porque se nos ha predicado un evangelio barato, un evangelio light, un evangelio que no implica ningún sacrificio. Porque Dios ya hizo todo lo que tenía que haberse hecho, claro, para nuestra salvación, sí, pero ahora nos toca a nosotros. Nuevamente nos vamos a esta escritura que todos debíamos de saber. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero como que pues se nos olvida, lo escuchamos y pues yo creo que yo he de ser un discípulo, pues ya no digo malas palabras, ya pues mi vida ha cambiado, gloria a Dios, pero no podemos quedarnos a la mitad del camino. No podemos quedarnos a la mitad del camino. Todos tenemos un plan y un propósito grande. Y debemos de esforzarnos para agradar a Dios, para realmente ser de bendición para los demás, para ganar almas para Cristo. Recuerde que si usted y yo realmente le pedimos a Jesucristo que tomara el control y el gobierno de nuestra vida, entonces ya no debemos de ser nosotros quienes gobernemos nuestra vida a nuestro gusto, sino ya debemos de permitir que Jesucristo haga lo que fuera su voluntad. Una pregunta para usted y para mí. ¿Usted piensa que si Jesucristo verdaderamente estuviera gobernando su vida y la mía, usted piensa que su vida sería igual a la que es hoy? Si Cristo verdaderamente gobernara su vida, ¿se fija? Entonces, ¿será que no permitimos que Cristo realmente haga su voluntad? Y nos hemos hecho un Dios a nuestra manera. ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de dar cumplimiento, de comenzar a dar cumplimiento a ese primer mandamiento. Debemos de dedicar más tiempo a estar en la presencia de Dios, perder menos tiempo en otras cosas. Antes de ir a los videos de internet, hay que meditar en la palabra de Dios, hay que esforzarnos, hay que hablarle a alguien de la palabra de Dios, hay que compartir, hay que tener una vida de oración. Y usted dirá, no, pues entonces ya no hay tiempo para la diversión, no hay tiempo para nada. Es que no es que no haya tiempo para nada, pero lo primero debe de ser ese tiempo de calidad para Dios. Y si a usted se le hace una carga, si a usted se le hace una carga y dice, no, pues es que no, pues ya es mucho, o sea, pues me voy a enfadar, entonces usted no conoce a Dios.
Usted no se puede enfadar con Dios. Es la mejor persona que existe en el mundo. Si usted siente su presencia, usted se va a enamorar de Dios. Pero entonces lo conocemos de oídas. Quitémonos las vendas de los ojos. Entonces vivimos una religión. Usted vea la vida de los grandes personajes de la Biblia. Ay, usted ya quiere que yo sea como uno de ellos. Pues a eso estamos llamados. Vea lo que dice la palabra de Dios, vea lo que dice la gran comisión, vea lo que dice Jesucristo referente de hacer discípulos. Esto es un evangelio completo, no solamente Dios me ama, que sí es cierto, pero también que se nos hable del amor que nosotros debemos de darle a Dios, del sacrificio que nosotros debemos de hacer por Dios. Se nos habla mucho del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, y eso es muy bueno, pero no se nos habla del sacrificio que nosotros debemos de hacer para vencer esta carne, para vencer nuestro orgullo, para hablarle a otros de Cristo, para dar un verdadero perdón, para amar a nuestros enemigos. A veces no se nos habla mucho de esto y esto provoca esas medias doctrinas o falsas doctrinas, provocan que no haya un buen fruto en el cuerpo de Cristo allá más de 2000 años que ha venido Cristo. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Él no vino a hacer una religión. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Vamos al Evangelio de Juan. Perdón. Vamos aquí a continuar con el versículo 46, aquí mismo de Lucas 6. Dice, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice Jesucristo, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre una roca. Cuando realmente Cristo gobierna nuestras vidas, no hay nada que nos mueva. ¿Y cuántas personas conocemos que ya en el camino de Cristo dejaron atrás? Se desviaron y se fueron al mundo, porque su profesión de fe había sido algo, hueco. No sacaron el costo, como dice Jesús, de lo que cuesta seguir a Cristo. Ahora sí, queridos amigos, vámonos a Juan capítulo 14, versículo 23 al 25. Juan capítulo 14, Evangelio de Juan, versículos 23 al 25. Versículo 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, porque si a usted le preguntan, no a mí, ¿usted ama a Cristo? Yo creo que todos vamos a decir que sí, la gran mayoría vamos a decir que sí. Bueno, a la luz de la palabra, vamos a ver si realmente amamos a Cristo, a la luz de la palabra. Porque recuerde usted que el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si escudriñamos la palabra de Dios, si meditamos en ella, si procuramos profundizarla, la palabra de Dios para nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que el amor no es un sentimiento, sino es una acción. Y aquí Jesucristo nos dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Cuando de repente algunas ciertas doctrinas me enseñan que yo ya no tengo que hacer nada. Inclusive van al extremo de decirnos que si yo hago algo, porque yo he escuchado esas enseñanzas, que si yo quiero hacer algo para agradar a Dios, yo estoy en la ley
y no soy salvo. O sea que si yo quiero hacer algo para agradar a Dios, no, tú estás en la ley, tú no eres salvo. ¿Cómo? Válgame Dios. O sea, de repente hay doctrinas que prohíben hablar de santidad. Prohíben hablar de santidad. Por eso les digo, estamos en los tiempos de las falsas enseñanzas. Y recuerde, querido hermano en Cristo, amigo que me escucha, todas las falsas doctrinas traen pecado, traen desobediencia. Por eso son falsas doctrinas. Y son doctrinas que agradan a usted y no a Dios. Y claro, se oyen muy espirituales. Ese es el gancho, esa es la ponzoña de esas enseñanzas que buscan agradarnos a nosotros, que ya Dios hizo todo lo que se tenía que haber hecho, lo cual es cierto en cuanto a la salvación. Pero esa salvación, esa fe, se tiene que demostrar con nuestros hechos, con nuestro fruto, como también nos dice el apóstol Santiago. Porque muchas veces hay enseñanzas, hay doctrinas que quieren desacreditar todo lo que dijo Cristo, cuando dicen, es que Jesucristo todavía no ha muerto, había muerto en la cruz del Calvario, todavía no había resucitado. Entonces Jesús nomás la dijo para ese ratito y se acabó. O sea, hay que tener cuidado, porque todas esas doctrinas es un Dios a mi manera, es un Dios que me ama, que es cierto, pero no se me habla del amor que yo debo de tenerle a Dios. Entonces vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Y aquí nos dice un pequeño subtítulo, predica la palabra, que es algo que debemos de hacer, más en estos tiempos. ¿Usted lo hace o eso es solamente para el ministro, para el líder, para el encargado? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Dice versículo 1, le dice Pablo a Timoteo su discípulo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Y eso nos lo dice también a nosotros, toda la palabra de Dios es para nosotros. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos habla que estos tiempos tenemos que hablar del Señor con amor, con humildad. Porque fíjese aquí lo que dice versículo 3, y ya estamos en esos tiempos. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No, el cuate ese del que me pasaste el video es un legalista. No, ese es un legalista. No, esa es pura ley, pura ley. No, aléjate de él. Él no está en el amor de Dios. Él no está en el amor de Cristo. Fíjese, otra vez versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos de nuestra carne. ¿Esto qué quiere decir? Que Pablo le dice a Timoteo, sí, que predique la palabra de Dios, porque vendría tiempo donde ya no podrán sufrir la sana doctrina, o sea, la doctrina que predicaba Pablo. ¿Sí? De realmente agradar a Dios, de realmente dejar lo que a Dios le desagradaba, de realmente vivir una vida en santidad. Y dice que ya no podrían sufrir la sana doctrina y se amontonarían maestros que les iban a hablar a los deseos de ellos, a los deseos de su carne. ¿Sí? Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Todo viento de doctrina. Por eso le digo, usted básese en lo que dice la palabra de Dios. No se base usted en lo que usted quiere escuchar, porque lo va a encontrar. Usted quiere escuchar algo que le permita el adulterio, la fornicación, la mentira, los deseos de la carne. Usted va a encontrar alguna predicación, alguna enseñanza que le diga, no hay problema, Dios te ama y Dios conoce tu condición y pues tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo, y hasta ahí se queda. Fíjese lo que dice el apóstol Judas
no Iscariote. Acá al final, antes de Apocalipsis, fíjese lo que dice el apóstol Judas. Vamos a comenzar aquí en el versículo 3 del libro de Judas, que es un solo capítulo. Fíjese lo que dice. Y hay un pequeño subtítulo que dice falsas doctrinas y falsos maestros. Y dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Fíjese qué actual es este tema, como toda la palabra de Dios. Me ha sido necesario escribiros exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se dice contender ardientemente. Entonces estaban queriendo entrar muchas falsas doctrinas. Y fíjese a lo que se refiere el apóstol Judas. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y por ende niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Y hoy que se habla tanto de la gracia, que por supuesto, esa gracia se manifiesta a través de Jesucristo para salvación nuestra. Pero hoy en día también se predica una gracia que es como un permiso para pecar. Que usted ya haga lo que haga, pues ya estamos en la gracia, ya no estamos en la ley y ya no tenemos que hacer nada más, no tenemos que mover un dedo para pues agradarle a Dios, ya no tenemos que mover un dedo para predicarle al hermano, ya realmente pues una vida de sacrificio, no, eso ya era ya para allá en el Antiguo Testamento. Usted hoy nada de sacrificio, usted estamos en el tiempo de la gracia y en el tiempo de recibir. Le digo, hay diferentes enseñanzas. Hay enseñanzas, hay doctrinas, hay iglesias que predican una gracia muy bíblica, muy adecuada, pero hay otras iglesias que se van al extremo donde, como dice aquí Judas, esa gracia la convierten en un libertinaje. Aquí es muy, muy clara esta enseñanza, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Entonces debemos de estar muy atentos. Debemos de meditar en la palabra de Dios. Debemos de quitarnos esa resistencia, esa pereza a meditar en la palabra de Dios. Debemos de quitar y de vencer esa inercia inicial que a todos nos viene para no meditar en la palabra de Dios. Le vuelvo a poner el ejemplo del ejercicio. Es como el ejercicio corporal, que usted quiere hacer ejercicio y dice, no, esto no es para mí. Pero una vez que usted vence esa inercia negativa inicial y usted ya, a ver, pues ya tengo una semana y hoy ya tengo 15 días y pues me siento súper bien, oye, pues usted ya no va a dejar el ejercicio. Más con la palabra de Dios. Si usted verdaderamente vencemos esta carne, buscamos a Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma, tenemos una vida de oración, ¿sí? Alabamos a Dios diariamente. Ya vimos nuestro video, nuestro tema de la clave del crecimiento espiritual. O sea, si realmente cumplimos con esos 4 pilares, con esos 4 elementos, pues realmente nuestra fe va a crecer y entonces sí se va a transformar realmente en una fe viva y no en una fe muerta. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, pues esperemos que este video haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de agrado este video, pues compártala con otras personas que pues también usted piense que les pueda ser de utilidad. Que Dios los bendiga grandemente.